El Instituto Nacional de Estadística aseguraba que en España un ciudadano está tirando 483 kilos de basura al año. Estamos sacando materias primas, las estamos convirtiendo en algo que solo usamos una vez, pero eso no desaparece, simplemente dejamos de verlo. Y la prueba la tenemos en que hay microplásticos en cualquier muestra que se tome, ¿no? Y últimamente está en el cerebro humano, ¿no? No todo lo que entra en el contenedor amarillo se va a reciclar, ¿no? Asociamos el contenedor amarillo a reciclaje. Primer error, el contenedor amarillo es recogida de residuos, no es reciclaje. ¿Se sabe qué porcentaje se está reciclando? Todos los años el 40% del plástico que se pone en el mercado acaba descartado. Los problemas ambientales causados por la contaminación por plástico fundamentalmente son por envases de usar y tirar. ¿Y este mito de que se junta luego todo después, esto es cierto o no es cierto? Porque no, es que yo no separo porque luego es que llega el camión y todo lo junta. O sea, las empresas que están ahí adheridas a Ecoembes ganan algo por estar ahí, no ganan nada. Cuantos más envases se pongan al mercado, más dinero están ganando estas empresas. 22 instalaciones de estas gestiones que han ardido. En el año pasado ardieron más de 120 instalaciones. O sea, es casi una cada dos días. ¿El cambio climático existe o no existe? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo creo que el debate no existe. O sea, existe gente que dice cosas que no tiene un criterio científico, ¿no? Y puede ocurrir en muy poquito tiempo que veamos consecuencias catastróficas por encima de cualquier creencia de nadie, ¿no? Jamás diré esto en un podcast grabado, ni en una clase, ni a una empresa, ¿no? Pero personalmente es lo que creo que podría hacer. Vale, yo creo que nos queda claro. Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pastilla Azul, Pastilla Roja. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Vizcaíno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Pues muy bien, encantado de que cuentes conmigo para este nuevo episodio de tu podcast. Bienvenido. Evidentemente sabemos que no tiene sentido hablar de salud, que es de lo que hablamos en este podcast, si no hablamos de salud ambiental, que está muy, muy unida con la salud individual, ¿no? Entonces, por eso tenemos hoy a Alberto aquí. Alberto es ambientólogo, es profesor y también bloguero. Yo, de hecho, le conocí a través de esta última faceta, porque leo recurrentemente el blog de Productor de Sostenibilidad. Y bueno, ahí tenéis un montón de información sobre salud ambiental y bueno, un montón de temas de los que hoy hablaremos. Y sobre todo nos vamos a centrar en el tema del reciclaje, que bueno, es un tema que creo que no se habla mucho y por eso me gustaba hablarlo contigo hoy. Creo que por dos cosas que no se habla. La primera creo que es porque hay información que muchas empresas no quieren que salga a la luz, que ya lo hablaremos también. Y por otro lado, también creo que es un tema que cuando quieres informarte, muchas veces pues, son temas legislativos que son bueno, pues, difíciles de entender si no estás metido en el mundillo, ¿no? Entonces, bueno, mi enfoque para el podcast de hoy es intentar hablar estos temas de una manera sencilla, que todo el mundo pueda entender, que sea amena y que podamos aprender. Me gustaría empezar por leer un pequeño párrafo de tu libro, que es Contenedor Amarillo. Lo voy a enseñar aquí en cámara para que todo el mundo lo vea. Que por cierto, bueno, lo recomiendo a todo el mundo y tenemos una sorpresa al final del vídeo. Así que bueno, me gustaría empezar por leer este párrafo porque creo que crea como un contexto para lo que vamos a hablar después. Y dice así: ni el reciclaje es la solución a los grandes problemas ambientales que afrontamos en nuestra sociedad, ni el planeta necesita que lo salvemos. Los residuos no son más que un indicador de lo mucho que nos falta por mejorar si queremos hacer posible un modelo de desarrollo sostenible. Así que bueno, con esto empezamos. Yo desde luego escucho esto y ya quiero más. Entonces, bueno, la primera pregunta, Alberto, que te quería hacer es ¿por qué decidiste llamarle Contenedor Amarillo a tu libro y no Contenedor Gris o no Contenedor Azul? Sí, el libro se llama Contenedor Amarillo porque está centrado, aparte habla de todos los residuos, pero se centra mucho en la gestión de residuos de envase, ¿no? El contenedor amarillo es algo que tenemos en proximidad en casi todas las ciudades y es algo que conocemos mucho. Entonces hay una serie de mitología alrededor de este contenedor y sus capacidades de cara al reciclaje que quería un poco desmontar, ¿no? Entonces sí que es la excusa pues, para llamar la atención sobre un tema que es muy cercano, pero que como decías antes, pues muchas veces por temas de lenguaje, vocabulario y demás, pues no se habla en ese vocabulario humano que tratas muy bien en tu podcast y que quiero que intentemos llegar a ello, ¿no? Entonces ese es el reto del libro, ¿no? Explicar cómo es y cómo funciona ese contenedor amarillo. Vale.
Y luego ya que me has tirado por aquí, pues el ilustrador, cuando hizo la portada, vio, se había leído el libro y vio que se hablaba mucho de dinero, que iba y venía y demás, y tenía esa idea, ¿no? Entonces era un contenedor amarillo con unas monedas, ¿no? Exacto. Y no se sabe muy bien, queda ambiguo, ¿no? Si entran o salen del contenedor amarillo, ¿no? Y es un poco lo que queríamos enganchar el ilustrador y yo al potencial lector, ¿no? Que está ahí pensando si abre la portada o no, pues que piensen eso, ¿no? ¿Tiramos dinero en el contenedor amarillo o rescatamos dinero de los De eso residuos, hablaremos, ¿no? Espero, es un tema Sí, apasionante. es un tema interesante. Bueno, yo creo que eso, como decías tú, es un tema que todo el mundo vemos, ¿no? Porque todo el mundo ve el contenedor amarillo cuando sale a la calle, pero que a veces creo que genera un poco de duda qué es lo que tiene que entrar ahí dentro, ¿no? Entonces, quería empezar así como un juego, así un poco rápido, diciéndote algunos objetos, algunos envases, y que me digas si tienen que ir dentro, si tienen que ir fuera, es decir, que tienen que ir a otro contenedor, o si depende, porque creo que hay algunos que hay que pensar un poquito qué es lo que hacemos antes de meterlo o no meterlo en ese contenedor. Entonces, en principio decimos eso, dentro, fuera o depende, y después ya hablaremos de esos dependes, porque tienen, yo creo, algunos matices, ¿no? Entonces, yo he preguntado a algunas personas dudas de estos envases, y, por ejemplo, el brick de leche y de zumos. Dentro del amarillo. Cápsulas de café. Al amarillo también. Cepillos de dientes. Depende. Perchas. Al amarillo. Bandejas de poliespan donde vienen carnes, pescados, etc. Al amarillo siempre. Film transparente que se utiliza para envolver verduras y tal y que luego al amarillo desechamos. Vale. Tenedores, cuchillos, platos de usar y tirar. Tengo que decir depende, pero yo los tiraría al amarillo siempre. Bolsas de patatas o snacks o estas. Al amarillo siempre. Vale. Esponjas, estropajos, trapos de cocina que no utilizamos ya más. Típicamente fuera del amarillo. Mallas de frutas como naranjas, aguacates. También al amarillo. Cuchillas de afeitar desechables. Depende. Sobres individuales de salsas como ketchup, Siempre mostaza. al amarillo. Latas. Al amarillo siempre también. Cables. No van al amarillo. Macetas de plástico. Depende. Envase de yogur. Al amarillo siempre. Las tapas de los botes de vidrio. Al amarillo también. Guantes de látex. No irían al amarillo. Blister de pastillas o sobrecitos de medicamentos en polvo. Es una farmacia siempre. Papel de aluminio. Puede ir al amarillo. Chapas de los botellines, de las botellinas. Al amarillo. Vale. Y por último ya, botes de estos de aerosol, pues de laca del pelo o de cremas de sol, por ejemplo. Si son de uso doméstico, al amarillo. Al amarillo, perfecto. Ya, bueno, nos hacemos una idea. Después hablaremos de estos dependes, pero bueno, esto nos clarifica algunas cosas, yo creo. Yo tenía entendido que las cosas, los envases que tienen que ir al contenedor amarillo son aquellos que están marcados con el punto verde, que tengo aquí preparada una imagen por si alguien no sabe cuál es el punto verde, es esto de aquí, ¿no? Que bueno, yo aparentemente cuando lo veo, pues lo veo de color verde, entonces me recuerda así como a naturaleza, me recuerda a, pues eso, ¿no? A salud ambiental, y también tiene una flecha así un poco circular que puede recordar a economía circular, ¿no? Me gustaría, bueno, preguntarte primero, ¿qué es este punto verde? ¿Y quién paga por este punto verde? Claro, el punto verde es un símbolo que se utiliza para identificar envases que han contribuido a un sistema que financia el contenedor amarillo. Entonces, cualquier cosa que tengamos nosotros en nuestra casa que no sea papel y cartón y que no sea vidrio, que tenga ese símbolo, debería ir necesariamente al contenedor amarillo, porque es el sistema de recogida. ¿Vale? ¿Quién paga el contenedor amarillo? ¿Quién hace que eso funcione? Pues empresas adheridas a lo que se llama un sistema integrado de gestión de envases que tienen la obligación de asumir el coste que genera el envase. ¿Vale? Lo que decíamos al principio, el envase es un indicador de ineficiencia, el residuo de envase. Entonces, en nuestro sistema económico, quien decide cómo envasa no eres tú, no soy yo. Yo llego al mercado y me encuentro los productos envasados. Entonces, una vez que tengo ese envase, no me queda más remedio que hacer algo con él. Para evitar que acabe en un vertedero, para evitar que acabe abandonado, la Unión Europea legisla y obliga a todo el que ponga producto envasado en el mercado a asumir el coste de recogerlo de tal manera que no vaya a vertedero, ¿no? Que se pueda tratar y que se pueda reciclar. Entonces esa es la primera pista que hay que tener ahí, ¿no? Eso es una obligación del envasador o el distribuidor de producto envasado. Entonces, por esa obligación, que no es mía, es del fabricante o el distribuidor de ese producto envasado, yo puedo dejar ese residuo en el contenedor amarillo. De hecho, estoy pagando en la compra. Cuando yo compro un producto envasado que lleva ese símbolo, estoy pagando para que funcione todo el sistema de recogida. Lo que yo pago en el precio de compra
El establecimiento comercial lo repercute al sistema integrado de gestión de residuos y ese sistema integrado de gestión de residuos debe pagarlo al ayuntamiento para que funcionen los contenedores de colores. Vale, o sea, nosotros pagamos por ese punto verde que está en esos envases, pero luego también estamos pagando por toda la gestión de residuos. Claro, el tema de los residuos es bastante complicado, claro, no se agota en los envases, hay muchos residuos que hay que recoger y la recogida de residuos pues no es una actividad gustosa, ¿no? Que la gente haga de forma voluntaria y voluntariosa, sino que tiene que haber algún tipo de incentivo, ¿no? Normalmente un empleo. Entonces, para poder pagar a las personas que conducen los camiones, para poder pagar esos camiones, su mantenimiento, o los barrenderos de las calles, pues los ayuntamientos necesitan un presupuesto muy importante. Vale. Hay más residuos que los envases, quiero decir, hay residuos orgánicos, hay aparatos eléctricos y electrónicos que también están sujetos a responsabilidad ampliada del productor, que es con otro símbolo distinto de este punto verde, pero también pagamos para que haya un sistema parecido, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de residuos que hay que recoger sí o sí. Entonces pagamos dos partes. Una, al envasador y el distribuidor del producto envasado para que pueda cotizar el punto verde. Y también, pues por tasas municipales, el resto de recogida de residuos. ¿Y todas las empresas están obligadas a estar dentro de esto? Es decir, ¿todas tienen que pagar por el punto verde? Claro, el pago del punto verde es para el envase, ¿no? Para el producto envasado. Entonces, todas las empresas que pongan producto envasado en el mercado y no quieran aceptar la devolución del envase en sus establecimientos donde se venden, pueden ir por esta vía. La ley, desde los años 90 en España, decía que el envasador estaba obligado a aceptar de vuelta el envase. Vale. Esto se conoce como sistemas de depósito, devolución y retorno y funcionaba antes de que estuvieran los contenedores de colores con el vidrio retornable. Tú comprabas un producto envasado en vidrio, devolvías el vidrio y o te daban lo mismo, ¿no? Y solo pagabas el contenido, o te devolvían una cantidad por una fianza que habías dejado por el envase de vidrio. Ahora esto se ponía en la ley en el año 1997 para todos los envases y los envasadores dijeron que no querían admitir los envases vacíos y optaron por esta otra opción, ¿no? Por la del punto verde y el contenedor amarillo. Vale. Pero hay alguna empresa que hoy, a día de hoy, hay alguna empresa que puede decir, yo acepto estos envases de vuelta y entonces así no tenía que pagar este punto verde. Podría ocurrir, lo que pasa es que son casos muy minoritarios. Claro. La inmensa mayoría de las cadenas de distribución, las grandes corporaciones y los grandes establecimientos comerciales, las grandes superficies, han optado por el contenedor amarillo. Vale. Y significa, o sea, todos estos envases que tengan el punto verde, ¿significa que estos son reciclables? Claro, esa es la otra parte. Significa que han pagado para que se pueda recoger y se le pueda dar un tratamiento. Pero no implica que sean reciclables, ¿no? Muchas de las dudas que tenemos a la hora de tirar es que asociamos el contenedor amarillo a reciclaje. Primer error, el contenedor amarillo es recogida de residuos, no es reciclaje. Entonces, hay que recogerlos ahí y luego darles un tratamiento. Algunos sí son muy reciclables, una lata de aluminio pues es fácil de separar de todo lo que entra en el contenedor amarillo y tiene un valor de mercado. Cuando yo recojo miles de latas y tengo una tonelada de latas, pues tiene un valor de mercado de cerca de 1.000 euros. Botellas de plástico, pues botellas de plástico PET, estas transparentes, ¿no? Bebidas de aguas minerales y demás. Pues igual, si tengo una tonelada de PET, depende de cómo esté el mercado, el precio del petróleo, otra serie de factores, puedo tener 300 euros de material, ¿no? Entonces sí que hay demanda y sí que se pueden reciclar. Pero luego las que poníamos, los monodosis, pues tal y como está planteado el sistema de recogida de envases, es muy difícil rescatar un envase monodosis del flujo de residuos. Entonces, esa forma de recogerlo no permite su reciclaje. Claro. Muchos acaban en vertederos o en incineradoras. Claro. O sea, no todo lo que entra en el contenedor amarillo se va a reciclar, ¿no? Yo, bueno, es que he leído y visto diferentes porcentajes, desde el 30% hasta el 80-90%. Entonces, no sé qué porcentaje se está reciclando exactamente de lo que nosotros, como consumidores, hacemos también un esfuerzo, ¿no? Para poner en ese contenedor. Entonces, exactamente, ¿se sabe qué porcentaje se está reciclando? Claro, no sabemos el total porque son estimaciones que se hacen de distintas maneras. Ahora entro un poco en el detalle, que es de esas cosas técnicas que aburren a todo el mundo, pero os pido por favor un poquito de paciencia, intentar explicarlo de la manera más humana posible. Lo que sí que es muy importante, antes de que entre en ese debate, es que todo lo que se recicla es gracias a que lo hemos separado y lo hemos dejado separado en el contenedor amarillo, sea mucho o sea poco. Si yo como ciudadano particular, como usuario de ese producto envasado, no dejo el envase en el contenedor amarillo, luego las probabilidades de que se recupere y se recicle son ínfimas, ¿vale? ¿Y este mito de que se junta luego todo después, esto es cierto o no es cierto? Porque no, es que yo no separo porque luego es que llega el camión y todo lo junta.
Lo que se recoge separado se mantiene separado hasta el tratamiento. No hay ningún interés en mezclarlo. Sí que puntualmente puede haber ocurrido alguna vez, en alguna ocasión concreta, pues estoy pensando en la Nevada de Filomena en Madrid, estoy pensando en fiestas patronales de pueblos donde la población se multiplica y se generan una cantidad brutal de residuos que no hay manera de gestionar de otra forma. Sí que hay casos muy concretos donde alguien ha visto, ha grabado, ha difundido que ha habido esa recogida que no es todo lo correcta que debería ser. Vale. Pero la realidad del día a día, de los 365 días del año, es que se mantiene la recogida separada, se lleva a tratamiento y el contenedor amarillo recibe un tratamiento diferenciado del resto de otros residuos. La cuestión es que puntualmente sí que puede ocurrir, porque no funciona una instalación, porque no hay capacidad de servicio, por lo que sea, que puntualmente, pues a lo mejor en vez de ocurrir los 365 días del año como debería ocurrir, pues ocurre 355. Vale, sí. Creo que fallamos en la comunicación, ¿no? Somos adultos y sería bueno decir, oye, hoy no está funcionando esto bien por esto. Acaban de ser las fiestas patronales, vamos a hacer una recogida excepcional y no se va a separar. O ha habido un episodio meteorológico que no han podido salir los camiones en Sí. 5 días y ahora se va a recoger todo junto. ¿Vale? Eso es lo que yo creo que nos falta, ¿no? Que el sistema nos trate como adultos, ¿no? Nos tiene muy infantilizados y eso es un problema a la hora de comunicar y a la hora de entender qué es lo que está pasando con los residuos que dejamos en el contenedor amarillo. Vale. ¿Y quién se encarga o qué organismo se encarga de gestionar todos estos envases que entran en el contenedor amarillo? Claro, hay, digamos, la parte física del residuo, ¿no? El quien toca el residuo y la parte del flujo económico. El flujo económico, como hemos hablado antes, va a través del contenedor amarillo. Es un sistema financiero que lo gestionan envasadores y distribuidores de producto envasado que se organizaron en una sociedad anónima, por eso el SA del título del libro, ¿no? En una sociedad anónima que se llama Ecoembalajes España SA y que se presenta a la sociedad como Ecoembes, ¿no? Ecoembes, Este Ecoembes es un sistema financiero que recoge el dinero de esas superficies de distribución de producto envasado, lo junta y lo distribuye para que funcione el contenedor amarillo. ¿Cómo funciona el contenedor amarillo? Pues los ayuntamientos están obligados a retirar los residuos que generan sus vecinos, entonces son los ayuntamientos los que ponen los contenedores amarillos, ponen los vehículos de recogida y llevan, en función del tamaño de la población, esos residuos a plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento, algunos ayuntamientos tienen capacidad de tener la suya propia, la mayoría son autonómicas. La comunidad autónoma o la provincia, dependiendo también del territorio, es el titular de plantas de tratamiento. Se operan normalmente con empresas privadas que están subcontratadas y que licitan para encargarse de esa gestión y lo que hacen es separar los residuos pues, lo mejor que pueden en función de cómo los hemos entregado y la capacidad de recogida que tenga cada territorio. Vale, y este Ecoembes está pagando al ayuntamiento para que haga esta gestión de los residuos, ¿no? También. Sí, parte del sistema está ahí. El coste de recogida de envases y del tratamiento de los envases debería de ser asumido por quien ha puesto esos envases en el mercado. Las empresas han delegado en Ecoembes. Ecoembes debería estar financiando íntegramente la recogida de esos residuos, estén en el contenedor amarillo o no. Esto es una novedad legislativa relativamente reciente, pero toda la basura de envases que acaba abandonada en la naturaleza se llaman basuras dispersas, aunque el propio Ecoembes ha intentado ponerle otro nombre para hacer campañas de propaganda sobre su actividad y lavar su imagen. Pero si vemos tapones, chapas y demás que barren los barrenderos, el coste de barrer y recoger esos envases que legalmente el consumidor ha pagado para que se reciclen, ese coste debería ser repercutido por los ayuntamientos a Ecoembes. Vale. Comprendido, yo creo. Vale, ¿y por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no se hacen cargo las empresas individualmente de esos envases que están poniendo en el mercado y han creado esta sociedad anónima? Claro, para las empresas es mucho más barato acordar una tasa y con esa tasa atender a todos los envases. Como comentábamos antes también, hay envases que son muy fáciles de recuperar y que generan un beneficio económico, las latas de aluminio, algunas botellas de PET, algunos tipos de materiales que tienen mercado y que son fáciles de rescatar. Y esto está camuflando, tanto estadísticamente como económicamente, a todos los otros residuos de envases que no tienen salida en el mercado o que no se pueden recuperar del contenedor amarillo y acaban inevitablemente en vertederos o en incineradoras. Entonces es una estrategia un poco difusa de lavado de imagen de todo el sector, en el que si yo soy una gran superficie que comercializo bebidas refrescantes, bolsas de patatas, monodosis, pues estoy camuflando el coste social y ambiental del envase monodosis en una estadística global de
de reciclaje, ¿no? No habíamos entrado en los datos, pero cuando hablamos de que se recupera o se recicla un 30, un 15 o un 80%, nos estamos hablando al total de los envases. ¿Vale? Aquí sí me interesa entrar en el detalle, ahora creo que es un buen momento, Sí. porque el Ministerio del Ramo ha hecho un estudio donde tenía que concretar cuántos envases estaban recuperando por una serie de cuestiones legales, ¿no? Para cambiar el modelo un poco. Y para los cumplimientos de los objetivos de la Unión Europea. Entonces, para un tipo de envase muy concreto, que son las botellas de bebidas de menos de 3 litros, pues la típica botella de refresco o botellas sobre todo de agua envasada, tenían que homologar los datos. Entonces, en esa homologación de datos se ha visto que solo se están recuperando selectivamente, reciclaje viene después, recuperando selectivamente el 42% de las botellas. Insisto, es un material que es valioso en el mercado de materias primas y que es un residuo muy fácil o relativamente sencillo de rescatar de ese contenedor amarillo. Entonces, claro, si damos por bueno cualquier otro dato, tenemos que tener en cuenta que el que se ha oficializado es ese 40%. Si las latas de aluminio, el sector del aluminio presume que es el que más se recupera, pongamos que sea el 50, el 60%, pues si estábamos en unos datos de 30, habrá otros que no lleguen al 10% ni al 5%, ¿no? Un envase de yogur que tiremos al contenedor amarillo es donde lo tenemos que dejar nosotros como usuarios, pero posiblemente nunca se recuperará para reciclaje. Claro, lo que pasa es que, o sea, yo estoy pensando, si estas empresas asociadas forman ecoembes, ellas, digamos que, bueno, en principio, bueno, no hemos dicho, pero es una sin ánimo de lucro, ¿no? Esta asociación. Sí, es una sociedad anónima, es una empresa, es una Sí. corporación sin ánimo de lucro. Eso es. Pero yo digo, si esta asociación, digamos que tiene los datos... Empresa privada, es una sociedad anónima, no es una asociación. Eso, perdón. Una empresa privada, si tienen los datos, realmente esos datos pueden ser, entre comillas, manipulados como esta empresa quiere, ¿no? Claro, ciertamente el problema que tenemos es que las empresas que ponen producto envasado en el mercado se lo declaran a Ecoembes. Le dicen qué cantidad está sujeta y tiene que pagar el punto verde. Y Ecoembes utiliza ese dato para hacer la división, ¿no?, de todos los que se han puesto en el mercado, cuántos se han recuperado. ¿Qué ocurre? Que ha habido territorios donde han hecho un análisis formal, en Islas Baleares fue uno de los casos más sonados, y resulta que llegaban a vertedero más envases de los que se declaraba que se habían puesto en el mercado, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no?, estadístico. Siempre se ha puesto en duda ese dato de Ecoembes, básicamente porque no cuadran los datos. Analizando los datos de las plantas de clasificación, lo que esa titularidad pública saca información y memorias anualmente, pues analizando eso se ve que solo se están recuperando un 30% de los envases que se ponen que llegan a un destino final, no los que se ponen en el mercado, porque no sabemos los que se ponen en el mercado. Entonces, si de todos los envases que se han recogido, solo el 30% ha entrado por el contenedor amarillo y ha recibido un tratamiento de clasificación, difícilmente podemos estar reciclando un 80% de los envases como solía declarar Ecoembes. Hay otro estudio, que es un estudio científico hecho por una universidad en Barcelona, que hablaba, es un estudio científico, esto es relevante porque es contrastado por pares, o sea, hay una metodología que nadie ha rebatido, hay unos resultados que nadie ha rebatido, y que están ahí en una revista publicada. Si alguien no se hubiera rebatido, había que retirar ese trabajo y publicar el estudio nuevo, ¿no? Ecoembes, con toda su capacidad económica, no lo ha hecho. O sea que ese dato me parece bastante fiable. Y en ese estudio, que es un balance de materiales, es una cosa un poquito más compleja que estudiar lo que os planteaba antes de las entradas y salidas en plantas de clasificación de envases. Ese estudio dice que la recogida selectiva no llega al 15%. Entonces, si no llega al 15%, el reciclaje necesariamente es inferior, porque siempre en las plantas de clasificación hay algo que se va a perder, que no se puede recuperar. Entonces, claro, el dilema que hemos tenido durante estos 20 y tantos años que lleva funcionando el contenedor amarillo es que asumíamos los datos de Ecoembes y nadie los auditó de manera independiente con la suficiente credibilidad como para poder decir, oye, no lo estamos haciendo bien. Y Ecoembes, bueno, hemos dicho que es es sin ánimo de lucro. Esto realmente es así. O sea, las empresas que están ahí adheridas a Ecoembes ganan algo por estar ahí, no ganan nada. ¿Cómo está esto? Ecoembes es sin ánimo de lucro. Quiere decir que si ingresa 800 millones de euros al año, se gasta 800 millones de euros al año. Eso ni es bueno ni es malo, ni todo lo contrario, salvo algunas matizaciones que podemos seguir haciendo.
Pero las empresas ganan mucho dinero. El modelo de negocio de las grandes, de hecho, de las principales socias de la SA, de las empresas que están ahí en ese capital social, eh, su beneficio es vender envases de usar y tirar. Su modelo de negocio son los envases de usar y tirar. Si asumiesen completamente el coste, estaría muy bien, porque sería justo para todos. ¿Qué ocurre? Que con Ecoembes lo que están haciendo es trasladar parte de ese coste que deberían asumir en su modelo de negocio al conjunto de la sociedad. Si Ecoembes no hace bien los deberes, lo tenemos que pagar en las tasas municipales que estábamos hablando antes, ¿no? El ayuntamiento está obligado a llevarse los residuos, el ayuntamiento está obligado a tener camiones, personal, instalaciones, todo eso lo tiene que hacer sí o sí, porque si no la basura estaría en la calle, y luego se sienta con Ecoembes. Entonces Ecoembes le dice, no, te voy a dar solo esta cantidad. Entonces, ¿quién fija esa cantidad? La está fijando, hay una serie de negociaciones y demás, pero Ecoembes es un agente único que defiende los intereses de las empresas. No me gusta hablar de marcas, pero creo que es necesario para ilustrarlo. Está hablando en nombre de Mercadona, Carrefour, del Grupo Día, Coca-Cola, Nestlé, ¿no? Está hablando de todas las envasadoras. Podríamos también hablar de cosméticos y de productos de limpieza. Entonces, está hablando de todas esas... En nombre de todas esas marcas, un solo interlocutor. ¿Contra quién? Contra 8.000 ayuntamientos. Claro. Entonces, claro, es muy fácil decir, no, es que en este ayuntamiento funciona esto y lo hacemos así. Entonces, Ecoembes impone de manera indirecta un modelo de gestión de residuos que es beneficioso para sus empresas. Si Ecoembes lo hiciese bien, se ha estimado, ¿no? Si en vez de recoger solo el 30% de los residuos de envases que se recogen, recogiese el 100%, pues tendría que pagar 3 veces más. Claro. Triple de contenedores, triple de personal, no sé, el triple de algo para que se recogiesen todos. Hubiese la posibilidad de recoger todos los envases. Claro. Entonces, ¿quién se está ahorrando 1.700, que está estimado en otro trabajo, 1.700 millones de euros al año todos los años? Pues no es Ecoembes, son las empresas que forman parte de la sociedad Ecoembalajes España S.A. Claro. Las que he dicho antes, ¿no? Todas las grandes superficies de distribución y las empresas que envasan producto en España. O sea, también, en parte, cuantos más envases se pongan al mercado, más dinero están ganando estas empresas. Ecoembes gana más dinero porque su cuenta de resultados depende del número total de envases que se ponen en el mercado, y las empresas, evidentemente, es su modelo de negocio. Cuanto más producto envasado en envase de usar y tirar venden, más ganan, con un impacto para toda la sociedad. Porque ahora podríamos plantearnos por qué este tío habla tanto de envases y por qué es un problema los envases. Los envases son el 40% de todos los plásticos que entran en el mercado. Y tal y como está el sistema de plástico envases, plástico siempre de usar y tirar, ¿no? El plástico que hay en mi casa, ¿no? En los sistemas de aislamiento del cableado, en los marcos de las ventanas, ¿no? En varios materiales de plástico que puede haber en un edificio, duran decenas de años, ¿no? Estás pensando que duran eso, o te gustaría que durasen eso. Sin embargo, el envase es usar y tirar, no está pensado para durar a largo plazo, con lo cual todos los años el 40% del plástico que se pone en el mercado acaba descartado. Los problemas ambientales causados por la contaminación por plástico, fundamentalmente, aunque también hay ropa y neumáticos y otras vías de contaminación, son por envases de usar y tirar. Claro. Y bueno, estos envases, lo que estoy pensando es que son relativamente, nuevos, en el sentido de que no hace tantos años que están tampoco en el mercado. Yo no sé en qué año se fundó Ecoembes y bueno, si realmente Ecoembes ha hecho algo si se ha notado esta gestión de residuos que están haciendo. El plástico se va usando así de manera comercial desde los años 50 del siglo XX, más o menos. A escala global sabemos que desde esa época pues no se ha reciclado ni el 9% de todos los envases, de todos los plásticos, perdón, que se han utilizado, ¿no? Gente, el 9%, ¿eh? Acabo de decir. 9% de todos los envases. Eso es un estudio científico que está publicado, se hizo uno hace unos años y se ha vuelto a actualizar con los datos de 2022, creo que es. O sea que sí, que se recicla muy poco. Nos culpan a los usuarios, pero parte de la responsabilidad está en el sistema de recogida de esos envases. Entonces, ¿se nota que existe Ecoembes? Se nota que existe Ecoembes porque todo el mundo sabe que existe Ecoembes. Ecoembes ha invertido ingentes cantidades de dinero en lavar la imagen del plástico de usar y tirar. Y lo hemos aceptado y lo hemos internalizado en nuestro modo de vida en muy poquito tiempo como algo que está ahí. Ecoembes se funda en el año 1996, se funda justo un año antes de que se aprobase la ley de envases que obligaba a envasadores y distribuidores de producto envasado a asumir el coste de la gestión de residuos de envases, con lo cual es el instrumento que permite saltar a todas estas empresas la obligación de recoger el envase en sus establecimientos, ¿no? Con sistemas de devolución y retorno de envases que habían funcionado en España hasta los años 80, donde empieza pues eso, este tipo de recogida en contenedores de colores. Claro.
Ahora, bueno, pensando ahora en esto que decía del punto verde, ¿no? Que parece así como que parece como un poco engaño esta imagen, ¿no? Bueno, pues que parece que está realmente intentando hacer algo por el medio ambiente. Ya hemos visto con estos datos que, bueno, hay que ponerlo un poco en duda. Quería preguntarte, porque, bueno, en tu libro he visto que los ayuntamientos a veces no saben el número o los kilos de envases que están manejando. Esto, por un lado, es lo que he visto. Y por otro lado, también te quería decir o te quería preguntar que cómo se explica que Ecoembes esté financiando campañas de concienciación ambiental. Porque, bueno, a mí, claro, me choca un poco, ¿no? Claro, la cuestión de los ayuntamientos es que sí pueden tener datos de la recogida, pero Sí. no conocen el dato de cuántos envases se han puesto en el mercado en su territorio, por ejemplo. ¿No? Esto es muy sistemático en ayuntamientos pequeños donde vamos muchos turistas y de repente viene una oleada de envases y no hay manera de dimensionar cuántos envases Ya. van a entrar ahí. Pueden dimensionar cuánta basura tienen que recoger, ¿no? Pero si no está bien dimensionado el contenedor amarillo, por ejemplo, la gente muy voluntariosamente deposita residuos en el contenedor amarillo hasta que se llena. Como no hay una recogida adecuada, eso se desborda y los que voluntariosamente han llevado sus envases separados los dejan alrededor del contenedor, eso empieza a oler, empieza a venir animales allá a escarbar a ver si consiguen rescatar algo y acaba siendo basura dispersa que está por todo el ayuntamiento, por todo el municipio, por todo el territorio y que luego hay que recoger, ¿no? Claro. Entonces, ¿Ecoembes se hace responsable de esos productos que están fuera del contenedor? hasta ahora no, hasta ahora eso era limpieza urbana y Ecoembes no se hacía Vale. responsable. La normativa europea ha visto que esto ocurre en otros sitios, no Sí. solo en España, y ha dicho que las basuras dispersas son responsabilidad de los que ponen el producto envasado en el mercado. Vale. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo hay que negociar unos convenios ayuntamientos Ecoembes y los ayuntamientos no tienen capacidad para pedirle a Ecoembes el montante real de esto, ¿no? Que son unos 1.700 millones de euros al año que faltan en el sistema, ¿no? Envasadores y distribuidores de producto envasado tendrían que aportar eso de su cuenta de resultados y pues no están por la labor de hacerlo. Lo saben, o sea, lo saben desde el año 1996. Llevan 30 años haciendo trampas al solitario, jugando con este discurso e intentando evitar que eso se materialice. Pero es su obligación desde hace 30 años y en algún momento la tienen que asumir. Ojalá esta conversación sirva para que la gente lo entienda y podamos preguntarle al ayuntamiento, oye, en mi tasa de residuos ya has descontado la parte que le tienes que pedir a Ecoembes, la que le tienes que pedir a Ecovidrio, la que le tienes que pedir al SIGRE, que es el de los medicamentos, la que le tienes que pedir a los de aparatos eléctricos y electrónicos, la que le tienes que pedir, cada flujo de residuos tiene su Ecoembes particular. Ya. Entonces, si fuésemos capaces de trasladar todos los costes de recogida, ¿no? Cuando hay una nevera abandonada en mitad de la calle y tiene que ir un camión con personal, sacarlo, llevarlo a un gestor de residuos, pues ese coste que lo tendría que asumir el fabricante del producto electrónico, que Claro. ya te ha cobrado en el precio de compra de la nevera nueva. Esa gestión, claro. Esa gestión. Entonces, ¿por qué lo tengo que pagar dos veces? ¿no? Ya. Cuando lo compro y luego al ayuntamiento porque el distribuidor no ha sido capaz de asumir su responsabilidad. Entonces tenemos a Ecoembes haciendo campañas de educación, no es solo que vaya a colegios a hacer campañas de educación ambiental, no es solo que haga publicidad, y que cuando estás esperando en el cine a que empiece una película te salte el tráiler ahí diciéndote que eres un irresponsable y una mala persona que no reciclas, ¿no? Sí, no solo eso, sino que además ha hecho mucha formación dirigida precisamente a responsables municipales, a cargos políticos y ha financiado estudios muy torticeros sobre la gestión de residuos. Entonces ha marcado a fuego en el conjunto de personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, ¿no? En democracia delegamos la toma de responsabilidades. Entonces, Ecoembes ha sido muy hábil en sesgar la forma que puedan tener estas personas de ver el problema de los residuos. Con lo cual, se están tomando decisiones a nivel político en base al criterio de Ecoembes, no un criterio ambiental, no un criterio social o un criterio de salud pública. Claro. ¿Y qué pasaría si el día de mañana Ecoembes desaparece? ¿Cómo se gestionarían los residuos? Claro, Ecoembes no puede desaparecer como tal porque es obligación de las empresas que ponen en el mercado el producto que se convierte en residuo gestionar el residuo. Entonces, si mañana desapareciese Ecoembes, esas empresas tendrían que gestionarlo de alguna manera. Harían otro Ecoembes, 7 Ecoembes o montarían su propio sistema de gestión. Pero los residuos hay que gestionarlos y el coste lo tiene que pagar alguien. Entonces, legalmente lo tienen que pagar estas empresas. Supongo que si desapareciese Ecoembes por lo que fuera de un plumazo, la administración tendría
capacidad de manifestar que hay un incumplimiento de la legislación de residuos y trasladar el 100% del coste de la recogida de residuos a estas empresas. Ahora tienen ese escudo, ese paraguas que es Ecoembes, y eso les permite hacer las cosas de una determinada manera, pero si no tuvieran ese escudo, tendría que salir Carrefour, Mercadona, el Grupo Día, Coca-Cola, Claro. a recoger los residuos en la calle. Claro. Bueno, una de las cosas que comentas en tu libro y que me dejó como un poco en shock es el tema de los incendios bueno, no sé si en las fábricas de reciclaje o más bien en las de Sí, gestión, instalaciones de gestión de residuos. Hay todo tipo de gestores. Es una de las cosas complicadas de entender. La gestión de residuos es muy compleja. Cuando se recoge un material, se lleva a un centro de tratamiento, que ahí recibe una primera separación. Suelen ser plantas de clasificación de titularidad autonómica. ¿no? Ha habido algún suceso en este tipo de instalaciones, pero es minoritario. Donde suelen ocurrir es en la siguiente Vale. fase. Una vez que he separado pues, botellas de plástico por un lado, latas por otro, tiene que venir alguien y purificar de alguna manera ese material para asegurar que las latas son en casi el 100% latas de aluminio, para que realmente la industria lo asuma y lo funda como aluminio. Con el PET, con cualquier otra cosa pasa igual, ¿no? Yo puedo Vale. sacar botellas de PET, pero llevo la botella, tiene una etiqueta, tiene un tapón y cada cosa son materiales distintos. Tiene que haber un tratamiento intermedio, por así decirlo, para mejorar la calidad de esos materiales y destinarlos ya específicamente a alguien Vale. que pueda hacer algo con ellos. Y ahí es donde ha sucedido Ahí es donde todo este tinglao. suceden incendios pues a una velocidad... Es que yo he visto aquí en tu blog, en el 2024, al menos 22 instalaciones de estas gestiones que han ardido. No, las 22 que han ardido son homologadas por Ecoembes. Bueno. Algunas de estas instalaciones reciben el material del contenedor amarillo y para poder recibirlo tienen que estar homologadas por Ecoembes. En el año pasado ardieron más de 120 instalaciones. Dios O sea, mío. es casi una cada dos días el dato. En 2025 vamos a ese ritmo también. Ya hay varias, no te sé decir la cifra exacta, pero ya hay más de 10 instalaciones vinculadas a Ecoembes que han ardido también, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero culpar a nadie. Yo entiendo que el sector del reciclaje es muy complicado. He trabajado y asesoro a este tipo de gestores de residuos intermedios y sé que es muy duro, porque están muy solos, ¿no? Es un trabajo, una instalación que huele, que molesta, entonces causa rechazo. Cuando además salen en prensa y arden, pues se causa mala fama. Y como hay un riesgo de incendios que no se sabe dimensionar, pues incluso tienen dificultades para encontrar aseguradoras que les permitan seguir, porque tienen que tener un seguro obligatoriamente para poder ejercer su función. Entonces, es todo un círculo vicioso muy complicado. Yo no quiero, por supuesto, acusar al sector del reciclaje, que entiendo que no tiene la culpa, pero sí que esa falta de financiación por parte de quienes tienen la obligación de separar y de recoger el envase, que son las envasadoras representadas en Ecoembes, esa falta de financiación nos lleva a estas situaciones, ¿no? Donde no se pueden prevenir este tipo de sucesos y cuando ocurren son totalmente desastrosos porque las instalaciones no están preparadas para soportar esta carga de fuego y repartir el riesgo, ¿no? Claro, y todos los materiales, todos los envases que se han quemado en esas instalaciones, ¿cómo claro, ¿se pueden contabilizar como gestionados o como reciclados o cómo han quedado eso en los porcentajes? Teóricamente, pues no se han reciclado. Bueno, teóricamente no. En la práctica, el flujo material es que no se Claro. han recuperado, no se han reciclado, ¿no? Sí se recuperaron porque se sacaron del contenedor amarillo, pero se han incinerado, o sea, ni siquiera se han incinerado. Han sufrido un incendio y han ido a la atmósfera o al suelo, las cenizas. O sea, es contaminación pura y dura. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que los datos de reciclaje se dan a la salida de la planta de clasificación. En las estadísticas hasta ahora, eso era material recuperado y reciclado. Wow, claro. Eso, claro, altera muchísimo el porcentaje total de los envases que nosotros pensamos que sí estamos reciclando y que en realidad, bueno, pues a lo mejor se han quemado en una de estas fábricas. Claro, yo no sé cuánto altera el dato, porque Claro. no sabemos cuántas toneladas de material recuperado del contenedor amarillo arden en este tipo de Claro. sucesos. Entonces, ese es el límite que tenemos, otra falta de transparencia muy importante. Posiblemente es algo anecdótico en comparación con todas las toneladas que hay. De hecho, es anecdótico con toda la cantidad de gestores de residuos que hay. Hay decenas de miles de gestores autorizados en el territorio nacional y esto ocurre, pues eso, en ciento y pico plantas al año. Entonces, son muchos sucesos para un sector, no hay ningún otro sector que tenga tantos sucesos de fortuitos de este estilo, pero sí que es cierto que la mayoría del sector lo está haciendo bien y confío en que la mayoría de los materiales pues acaben llegando a un destino adecuado. Pero sí que hay una parte indeterminada, pero suficientemente interesante como para investigarlo, que se está desapareciendo Claro. ahí.
¿Y qué impacto ambiental tienen estos incendios? Porque tú hablabas ahora de las cenizas y todo esto. A lo mejor alguien puede pensar, no lo sé, pero puede pensar, bueno, si eso arde, digamos que se desintegra de alguna manera, ¿qué impacto ambiental tiene esto? Claro, el que haya un incendio, normalmente son materiales, la mayoría de esos materiales son plásticos y lo que está ocurriendo es que estamos con el reciclaje, pretendíamos tener una materia prima para evitarnos sacar petróleo y para evitar emisiones de efecto invernadero y lo que estamos haciendo es convertir ese plástico directamente en emisiones de efecto invernadero. Además es plástico que lleva una serie de sustancias químicas plastificantes que hacen que funcione como esperamos, que tenga el brillo, la textura, la plasticidad que se espera y esas sustancias se liberan a la atmósfera. Como es un incendio no controlado, no es una incineración donde hay un proceso industrial controlado, sino que es algo que se quema al aire libre, todas esas partículas contaminantes, bisfenoles, todas las dioxinas, los furanos, pues van libremente a la atmósfera y se respiran en el entorno. En el suelo de la planta quedan pues, los fluidos de intentar apagar el fuego, ¿no? Y los fluidos de extinción y quedan las cenizas de lo que hay ahí, las que no se hayan volado, porque las que se hayan volado pues aterrizarán donde puedan, ¿no? En un huerto, en un terreno de cultivo, en un río, ¿no? Entonces es una contaminación bastante importante alrededor de la instalación. Claro. Y bueno, y esto multiplicado 100 veces. Claro, 100 veces. Tú como ambientólogo, porque bueno, sigue habiendo el debate de si el cambio climático existe o no existe. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo creo que el debate no existe, o sea, existe gente que dice cosas que no tiene un criterio científico, ¿no? Pero la ciencia es clara, o sea, el clima está cambiando y lo estamos cambiando por emisiones antropogénicas. Solo hay que ver los datos, ¿no? Desde que empezó la revolución industrial hasta nuestros días hemos aumentado muy significativamente la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Esto viene por la quema de combustibles fósiles. Y es muy importante pues, tener en cuenta que la concentración de 400 partes por millón que hay ahora mismo de CO2 en la atmósfera se dio la última vez en la historia geológica de la Tierra antes de que existiera la especie humana, ¿no? Entonces esto afecta al clima y a mí que afecta al clima me puede dar igual, pero es que el clima es lo que me da de comer. Entonces si no tengo procesos climáticos estables que permitan una agricultura y una ganadería como la que tenemos hasta ahora, el problema no muy tarde será cómo alimentamos a 8.000 millones de personas que hay en el planeta, ¿no? No es lo mismo un clima oscilante o un clima variable con unos pocos cientos de miles de humanos dispersos por todo el planeta que megaciudades con 20 millones de personas a las que necesariamente tenemos que aportar alimentación de una manera estable y fluida, ¿no? Claro. Entonces, el clima, pues no sé, que yo puedo escuchar muchas cosas, puedo entender muchas cosas, pero el clima me afecta a la hora de comer, a la hora de tener una agricultura estable, que viene una dana, luego te viene una filomena y te viene no sé qué, te quedas sin árboles, te quedas sin terrenos de cultivo y puede ocurrir en muy poquito tiempo que veamos consecuencias catastróficas por encima de cualquier creencia de nadie, ¿no? Ya. Y hablando así de cambio climático, está claro que las empresas tienen un papel muy importante porque como hemos hablado de todo esto de tema de envases y demás, bueno, pues ahí habría que hacer habría que hacerse muchas preguntas, ¿no? De cómo podríamos hacer esto. Pero a nivel de consumidor, a nivel individual, yo pienso que también podemos hacer muchas cosas. De hecho, lo he hablado en la entrevista que hice con Maggie, que bueno, por si a alguien le interesa ir a verla después, puede echarle un vistazo porque también hablamos un poquito de esto, de residuos y de cómo nosotros podemos involucrarnos, ¿no? De una manera individual para generar menos. Entonces, bueno, yo lo que leí es que en tu libro comentabas que el Instituto Nacional de Estadística aseguraba que en España un ciudadano está tirando 483 kilos de basura al año. Que me parece una barbaridad. Y de hecho, bueno, así investigando un poquito vi un activista que creo que es americano que se llama Robin Greenfield que hizo un experimento poniéndose toda la basura que había generado durante un mes como con un traje, ¿no? Claro, lo veías encima de una persona y era realmente impactante. Bueno, no sé si era un mes o una semana, ahora tendría que revisarlo, pero lo podéis ir a echar un vistazo. Realmente era muy impactante como ver toda la basura que estabas generando encima de ti, ¿no? Porque claro, tenemos esta idea de yo utilizo este envase, yo lo dejo en el contenedor y esto desaparece, no está ya más en mi vida, ¿no? Pero bueno, 483 kilos me parece una barbaridad.
Sí, es una cantidad muy importante y es donde podemos trabajar realmente, ¿no? Intentar ver qué modelo de vida llevamos y qué podemos cambiar. La mayoría de las cosas no las podemos cambiar, quiero decir, tenemos un trabajo, un horario laboral, nuestro barrio está organizado de una determinada manera y nos permite unas opciones de consumo muy concretas. Entonces es muy difícil que a título particular podamos hacer grandes cambios, pero Ujú, sí reflexionando sobre este tema, con esas llamadas de atención, yo ujú, personalmente pues no puedo vivir sin plástico. Me encanta que Fernando y Patricia, ¿no? que hablan mucho de vivir sin plástico, pues lo hagan. Yo no puedo vivir totalmente sin plástico de usar y tirar. Pero sí que he tomado ciertas decisiones y he organizado mi vida, en particular las compras, de tal manera que intento comprar todo lo que puedo a granel. Pues si estoy quitando un par de kilos de esa ujú, cantidad, pues no está mal. Quiero decir que más que agobiarnos con todo lo que generamos y todo el impacto que causamos, es ver qué oportunidades de mejora tenemos y las que realmente podamos mejorar, las asumamos. A lo ujú. mejor no puedo hacer eso, pero no es mi caso, ¿no? Pero si alguien tiene una huerta o tiene un jardín, pues tener árboles plantados que están reteniendo CO2, pues es una cosa muy importante, ¿no? Eh, pues en vez de solar la parcela, ¿no? Que se hace cuando la gente se compra una... No, es que me salen muchas hierbas y lo pongo todo de hormigón, pues déjate un alcorque o dos para poner un par de árboles, yo qué sé. Ujú, No sé, son gestos, son cosas que podemos hacer. Entonces, bueno, pues sí que son muchos residuos los que generamos cada persona. Si cada persona intenta, yo qué sé, el pan, pues el pan te lo dan en una bolsa de papel ujú. y como me lo dan en una bolsa de papel, lo echo al contenedor azul y eso. Se te ha roto la bolsa de papel, la puedes reutilizar. A lo mejor puedes llevar esa bolsa de papel 7 días y Claro. son 6 bolsas menos, ¿no? Ujú. O la botella de agua, ¿no? Pues que hay mucha Sí, mitología sí, alrededor sí. de esto. No utilice la botella de agua que crecen muchas bacterias. Las bacterias que crecen en una botella de agua que tú utilizas son las bacterias que tienes en tu boca. Ujú. Entonces, si te molestan, pues friega la botella, que no pasa nada, ¿no? Claro. Pero simplemente con que una botella de agua que has comprado en el aeropuerto la utilices el resto del viaje, la has Ujú, comprado en el aeropuerto porque no hay otra alternativa para beber agua y la vas a llevar una semana, pues no pasa nada porque la lleves una semana, ujú, ¿no? Y son 7 botellas, 8 botellas, 10 botellas menos que has hecho. A lo mejor no quieres tener una botella de cero porque te parece muy snob y muy, ¿no? Pero ujú. cualquier residuo que puedas evitar, pues es un residuo menos. Claro. Sí, lo que pasa es que eso, ¿no? Lo que comentaba antes, que yo creo que utilizamos el envase y como luego ya no está más en nuestra vida. Claro, eso es parte de la magia que ha hecho Ecoembes y el greenwashing, ¿no? El envase está para siempre en nuestra vida. Una vez que se Ujú, genera un envase, el envase está en distintas formas, o bien como residuo que se queda abandonado por ahí y se va descomponiendo y se va haciendo fragmentos, o en un desastre que ocurre en una planta de clasificación y se quema, o afortunadamente, en el mejor de los casos, ¿no? Que alguien lo recupere, lo convierte en una nueva materia prima y es plástico que puede estar luego en una silla de una ujú, terraza o lo que ujú. sea, ¿no? Pero el envase es para siempre. Entonces, lo que es de usar y tirar es el uso que hacemos del Ya, envase. ya. Entonces, claro, tenemos que, gracias a tu, a tu programa y a la gente que está divulgando sobre este tema, hacer conciencia de que sí, que estamos sacando materias primas, las estamos convirtiendo en algo que solo usamos una vez, pero eso no desaparece. Ya, Simplemente dejamos de, claro. de verlo. Y la prueba la tenemos en que hay microplásticos en cualquier En muestra todos que se lados. tome, ¿no? Da igual que sean muestras de nieve en sitios remotos, muestras en el fondo del océano, muestras en cualquier tierra agrícola, Ujú. muestras en sangre, en En la heces, placenta. en la placenta, en testículos, en ovarios y últimamente hasta en el cerebro humano, ¿no? Ya. De personas que han fallecido últimamente, han hecho análisis en cerebro, han visto que cada vez hay más muestras de cerebro humano con microplásticos, ¿no? Que Claro, era el único territorio que no habían conquistado hasta claro. ahora. ¿Nos puedes ilustrar un poco de qué es lo que pasa con un envase cuando lo tiramos al contenedor? Que eso hemos dicho que pensamos que desaparece, no desaparece, como nos has dejado ahora claro. Entonces, más o menos, si yo deposito una botella de plástico en el contenedor amarillo, ¿qué proceso va a hacer hasta que vuelva a ser otro objeto que pueda utilizarse? Lo que ocurre con lo que depositamos en el contenedor amarillo, esa botella de plástico, pues que se va a juntar con otras cosas, ¿no? Ujú, Y se va a juntar con esos envases monodosis, esos envases de productos de limpieza, con latas y demás. Entonces, cuando el contenedor amarillo está lleno o cuando el sistema de recogida esté estipulado, se monta un camión. Y ujú. se monta en un camión con todo lo que hay en otros contenedores amarillos, ¿no? Un Sí. camión va a recoger más contenedores amarillos en esa ciudad o si es un entorno rural en otros municipios. Esto puede llevar a varios caminos, el más largo y el más que recoge todos. El siguiente paso podría ser pasar ese camión de recogida urbana en un entorno rural, un camión pequeñito, llevarlo a una planta de transferencia donde se juntan todos los camiones de recogida, se compacta y se lleva a un camión más grande para llevarlo a una planta centralizada de tratamiento. En esa planta de tratamiento se descarga ese camión en una
instalación especial para el tratamiento de envases. Son plantas, se llaman plantas de clasificación. Y esa planta de clasificación lo que hace es recibe todo el material, lo recibe a lo bestia, o sea, se descarga en lo que se llama una playa de descarga y con una pala excavadora se va gestionando el montón. Se echa una cinta transportadora, normalmente con unas pinzas que lo van recogiendo, y unas pinzas tipo pulpo que son inmensas, que cogen toneladas de residuos cada vez, ¿no? Y esos materiales van a una cinta de transportadora. Esa cinta transportadora está funcionando en continuo, no para nunca. Entonces ese es el problema básico de las plantas de clasificación, que tienen que hacerse todo muy deprisa, ¿no? Durante unos minutos, casi no llega a horas, unas decenas de minutos, la basura va a ir pasando por distintos procesos, siempre en la cinta transportadora. Entonces, suele haber lo primero un abrebolsas, que esto es muy importante porque la gente dice, no, es que he tirado la basura orgánica en una bolsa de plástico. Ya, pero es que lo primero que hacen en la extracción es abrir las bolsas. Las bolsas es un material ligero que con un soplador Vale. no desaparece, pero se retira del resto del flujo, ¿vale? Y luego suele haber, depende mucho de cada instalación, o procesos magnéticos o procesos manuales, ¿no? Depende un poco la instalación. Y luego hay procesos por tamaño, ¿vale? Entonces, por hacer una cosa tipo, vamos a ir primero al tamaño. Si voy al tamaño, es una instalación que se llama trommel, que es parecido al tambor de una lavadora, en el diseño y en el funcionamiento. El tambor de nuestra lavadora tiene agujeritos, ¿no?, por los que sale el agua, pero esto tiene unos agujeros de distinto diámetro en función de la instalación, el tipo de residuos que espera, por lo que se cae lo más pequeño. ¿Cuál es el objetivo? Que como yo en el contenedor amarillo tiro cosas que han tenido cosas, o sea, tiro envases que han tenido productos, esos productos suelen ser, cuando quieren llegar, después de todo el proceso de recogida, a la planta, suelen ser cosas pastosas que escurren. Entonces escurren por esos agujeros y los envases siguen avanzando. Pero el diámetro del trommel, por diseño, como los más pequeños que yo he visto son de 5 centímetros de diámetro, pero los hay hasta 20 centímetros de diámetro. Entonces, dependiendo del trommel, de la instalación y demás, cosas como tapones, chapas, tenedores de plástico, el cepillo de dientes, pues si coincide en la posición, cae por el agujero y se pierde otra cinta transportadora. Todo lo que ha caído por el agujero del trommel, normalmente no hay dinero para volver a reprocesarlo, que sería muy bueno, reprocesarlo para rescatar materiales ya sabiendo que son pequeños. Entonces todo eso pastoso y esos pequeños materiales van a otro proceso, normalmente vertedero o incineración. Y luego lo que sí ha superado el trommel sigue. Proceso manual, pues hay personas especializadas en recoger residuos de cierto tamaño, sobre todo botellas de productos de limpieza, suavizantes y demás, que son las más grandes y que suelen ser de un tipo de plástico concreto. A esta gente se la instruye por cómo el tacto que tiene el envase, saber lo que es. Además tienen el triangulito este que viene el número, ¿no? En un momento de duda, lo que pasa es que tienes una cinta transportadora donde están pasando cosas. Entonces tú coges y lo tiras a un agujero. Ese agujero tiene un contenedor donde solo hay cosas que tú personalmente has separado y sabes que van a ese agujero. También suele haber en esa separación manual cosas que son problemáticas. Una cinta de vídeo, una cinta de cassette, que ya no usamos, pero siguen llegando a las plantas de clasificación. Cada vez que alguien abre un trastero o un armario, pues aparece ahí. Y pocas quedan ya. Que nuestro padre o nuestro abuelo atesoró toda su vida porque parecía súper relevante, ¿no? Pues de repente lo tiramos a la basura. Pues esas cintas son muy problemáticas porque en el momento que se rompen en la cinta transportadora dificultan el funcionamiento de la instalación. Entonces eso es otra cosa que manualmente, si se detecta, se saca. O cosas que no deberían estar ahí, que por volumen o tamaño o forma van a dificultar otros procesos. El siguiente proceso suele ser magnético, un imán, y ahí se queda pegado todo lo que es de hierro. Otro proceso magnético para el aluminio, no es exactamente un imán, pero funciona muy parecido y hace que salte el aluminio. Entonces ya estoy retirando de la cinta transportadora materiales valiosos. Y luego ya casi todo viene por sensores ópticos, mandan una señal de luz, detecta qué material es y con un soplador o otra técnica, ahora están poniendo de moda brazos robóticos, pero claro, un brazo robótico hasta que va, lo coge y lo saca, pues no tiene mucha eficiencia, ¿no? Pero con un soplador pues se sopla y se sacan botellas de PET, por ejemplo, ¿no? Tengo un soplador especializado, eso es una botella de PET, pum, lo sopla y tal. Entonces, claro, envases complejos donde hay muchas etiquetas distintas, pues son la pesadilla del sensor óptico, porque detecta a lo mejor la etiqueta, no da justo en el material, entonces lo ignora como un material valioso y sigue el proceso. Y al final de línea, cuando ya no podéis rescatar nada, luego hay procesos, lo que os decía antes, para ligeros, pues un soplador, para planares, ¿no? Cosas que tienen un factor de forma plana, pues haciendo una estrategia de recogida en la cinta transportadora también se pueden sacar. O sea, hay varias técnicas físicas y mecánicas que lo que hacen es sacar el material durante la cinta transportadora. Entonces,
toda esa basura que entró, depende de la instalación, la longitud que tenga, pero que entró hace 15, 20 minutos, media hora por una parte, pues lo que no se ha recogido, no se ha rescatado, sale por la otra. Y eso pues es lo que se llama rechazo y también se manda a vertedero o incineración. Entonces, en todas esas cosas había cogido mi botella, que me habías preguntado por una botella. ¿Vale? Vale, o sea, la próxima vez que compremos una botella pensaremos en todo este proceso, porque claro, lo dicho, es como que es una cosa que yo creo que se desconoce muchísimo, que no nos cuentan todo este proceso que hay detrás, ¿no? De reciclaje. Bueno, No, pero es que todavía no lo hemos reciclado, solo lo hemos bueno, clasificado. claro, efectivamente. Entonces, cada material, Hemos separado, ¿no? tú la has separado en tu casa para echarla en el contenedor amarillo, Claro. y la planta de clasificación ha clasificado los materiales que teníamos. Exacto. Ya no salen como envases, ya salen como materiales. Aluminio por aquí, metales férricos por aquí, cosas de PET por allí, ¿no? Y esas cosas de PET pues van a un gestor. O sea, ahí es donde entraba, por hablar un poco de todo, estamos hablando de Ecoembes, pues ahí Ecoembes licita ese PET, que mayoritariamente va a venir de envases si ha salido del contenedor amarillo, a un gestor homologado por Ecoembes. Entonces viene un camión, se lleva ese PET que se ha compactado previamente para que ocupe menos y demás, y se lo lleva a una planta. Y en esa planta pues desmontan esas balas que se han hecho, esos paquetes que se han hecho de botellas de PET, y ahí pues ya sí, hay procesos pues normalmente con triturado y un sensor óptico para separar lo que son tapones y lo que es botella o etiqueta o esas cosas. Y a partir de ella sí se puede empezar a hablar de reciclaje, porque a partir de ella sí se pueden hacer nuevos objetos. Madre mía, vale. Entonces, cuando vamos al contenedor amarillo, no reciclamos, que es una cosa importante. Ya, es verdad. Claro. Estaba pensando yo ahora en los dependes que nos quedan, que yo creo que es a lo mejor un buen momento para hablar de ellos, en esos dependes que quedaron ahí del contenedor amarillo. Porque claro, después de todo este proceso, ¿qué objetos, por ejemplo, habíamos dicho las macetas, ¿no? Depende... ¿de qué depende si tenemos que meterlas en el contenedor amarillo o no? Claro, aquí lo siento mucho, pero me tengo que poner legalista, ¿vale? El depender o no depende de la legislación, ¿vale? Hay una legislación que dice que es un envase y que no es un envase, que está sujeto o no a ese punto verde y que contribuye o no a Ecoembes. Entonces, legalmente, al contenedor amarillo va todo aquello que haya contribuido a Ecoembes. ¿Qué ocurre? Todo aquello que hayan fabricado esas empresas que están... Que hayan puesto en el mercado adherido a eso, porque a lo mejor fabrican cosas que sí están adheridas a contenedor amarillo y hay otras que a lo mejor no están adheridas. ¿Vale? Que es un matiz. O sea, si yo veo la etiqueta del punto verde en un envase, si es vidrio al vidrio, si es papel o cartón al cartón, y si no sé lo que es, o es plástico, un envase ligero que se llama, al contenedor amarillo. ¿Qué ocurre? Pues con las macetas, pues hay una definición legal de que cuando una maceta se considera envase, y es cuando tú compras una planta y en el gesto de comprar la planta viene la maceta. Entonces, esa maceta se considera envase. Pero si tú vas al establecimiento debajo de tu casa y compras una maceta, eso ya no es un envase. Una maceta exactamente igual, del mismo material que comprarías cuando compras la planta. Podría darse el caso, que fuese la misma maceta, el mismo material, y ya no se consideraría envase. ¿Qué pasa con el contenedor amarillo? Porque yo lo he hecho ahí. El contenedor amarillo no me pregunta si es un envase o no. Yo puedo echarlo. Claro. De hecho, el contenedor amarillo lo gestiona mi ayuntamiento. Y ayuntamientos como Madrid, por ejemplo, admiten en el contenedor amarillo cualquier cosa que sea de plástico o metal. Ajá. No te obligan a que sea de envases. Vale. Hay ayuntamientos que tienen recogida húmedo seco, que se llama, y lo hacían con un contenedor amarillo donde también era un contenedor de materiales. Tú podías echar cualquier cosa sin que fuese obligatoriamente envases. Pero Ecoembes, evidentemente, prefiere que solo vayan envases de usar y tirar adheridos a su sistema. Es posible solo los bonitos, solo las latas y las botellas grandes, ¿no? Pero bueno, por eso toda la mitología que hay, ¿no? De las bolsas es que no se pueden, las bolsas de las patatas no se pueden reciclar porque están manchadas de grasa, ¿qué tal? Sí se pueden reciclar. Es muy costoso sacarlas del flujo de contenedor amarillo y es muy costoso convertirlas en una nueva materia prima, pero se podrían reciclar. ¿Vale? Cualquier cosa que os imaginéis se puede reciclar. Lo que manda es el coste de reciclarlo o no. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea esa mitología, muchas veces de manera intencionada, de no tires los monodosis al amarillo porque no se reciclan. No se reciclan porque el sistema no quiere reciclarlos, no porque no hayas pagado para que se recojan en el contenedor amarillo o no porque no exista un proceso industrial en el que se pudieran reciclar. Lo que ocurre es que si yo le hago pagar a la empresa que está envasando la mayonesa en monodosis, que saque el monodosis del contenedor amarillo,
y que lo ponga en una situación de convertirlo en materia prima, pues esa empresa directamente no fabricaría nunca más en monodosis. Claro. ¿Qué es lo que pretende la normativa? La normativa pretende, si la monodosis es insostenible, nos causa problemas de salud pública, nos causa problemas de gestión de residuos, nos causa costes y causa una competencia desleal al pequeño distribuidor que distribuye en botes de vidrio, pues quitemos el monodosis. No podemos prohibirlo porque vivimos en una sociedad de libre mercado, pero sí que podemos atribuirle los costes reales que nos genera a todos. En el precio, vía esto. ¿Qué hace el contenedor amarillo? Camufla ese coste. ¿Vale? Yo soy el gran distribuidor de productos y distribuyo en latas, en botellas, en vidrio, en monodosis, a granel. Distribuyo todo y hago un totum revolutum para que nadie se entere realmente de lo que está pasando con cada tipo de material. Claro. O sea que realmente todos estos dependes que dijimos podrían ser dentro. Yo todos los dependes, yo si tuviese dudas y no tuviese responsabilidad legal sobre lo que voy a decir ahora, os diría que todo lo que no dudéis al amarillo, porque va a ir a una planta de clasificación. Claro. Si realmente se puede dar un destino de reciclaje, va a ir a reciclaje. Y si no se puede, en esa planta de clasificación donde hay personas trabajando y donde se generan una parte importante de los puestos de trabajo de la gestión de residuos, que pagamos entre todos o con las tasas de residuos o con el precio de compra del producto envasado, ahí es donde puede alguien más cualificado que nosotros tomar la decisión de si eso se va a reciclar o no. De hecho, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un imán cogiendo metales férricos, mi cuchilla de afeitar, si tiene metal suficiente, se va a pegar a ese imán y va a ir con otras cosas metálicas. Entonces, eso va a ir a una gran paca, a un gran montón de material férrico, se va a hacer presión y se va a llevar a fundir. ¿Es un problema? Pues sí, podría ser un problema porque a lo mejor si hay mucho plástico dentro de esa bala de material, pero bueno, como se ha triturado, se ha roto, el plástico va a ir por un lado y las cuchillas van a ir por otro, al final no hay un problema real. Eso se va a fundir y va a ser hierro reciclado. Entonces, yo personalmente, cualquier cosa que fuese de un material que se admite en el contenedor amarillo, la dejaría en el contenedor amarillo. Jamás diré esto en un podcast grabado, ni en una clase, ni a una empresa, ¿no? Pero personalmente es lo que creo que podría hacer. Vale. Yo creo que nos queda claro lo que hacer con los dependes. Claro, yo, bueno, es que estaba pensando realmente también en el esfuerzo que le lleva pues como al ciudadano a bueno, pues hacer eso, una clasificación también en su propia casa, ¿no? Una separación en su casa, como para que luego lleguemos a pensar que, bueno, pues eso, que hay algunos dependes que se puedan quedar fuera, ¿no? Que pueden ser a lo mejor una minoría, pero bueno, que son al final... Sí, pero el esfuerzo que tú estás haciendo es importante. El esfuerzo individual que haga cada uno hay que valorarlo. O sea, el reciclaje no tiene que ser una traba, ni un problema, ni un esfuerzo, ni algo que tú hagas voluntariosamente. Tiene que ser algo que puedas hacer en tu día a día. Te han impuesto el plástico para que tu día a día sea plastificado, pues que tu día a día plastificado vaya al contenedor amarillo y ya alguien que te ha impuesto ese plástico gestione ese plástico, ¿no? No sé si se entiende la idea. Sí. No tiene que ser una carrera de obstáculos. De hecho, cuanto más difícil me lo ponen, menos participo. Es así, cuanto más fácil es participar en el sistema, los sistemas de húmedo-seco han funcionado históricamente mejor porque solo había que pensar que estoy tirando, ¿no? Estoy tirando algo que viene de una planta o de un animal al húmedo. Estoy tirando algo que tiene plástico, metal, no sé qué, al seco. Claro. Y era mucho más fácil, ¿no? Orgánico e inorgánico. ¿Por qué no se hace eso ahora? No se hace eso ahora porque a Colmen no le interesa. De hecho, ha conseguido que en la ley se ponga trabas a esto y que se descarte como opción de gestión de residuos cuando en capitales de provincia de un tamaño importante, Granada, Coruña, funcionaba muy bien y era una solución a expandir, de hecho. Pero ese poder de intervenir sobre el poder legislativo, sobre las personas que toman decisiones, ha hecho que el modelo húmedo-seco esté en decadencia cuando era una solución mucho más interesante que el contenedor amarillo. Claro. Otra cosa que te quería preguntar, porque hemos hablado mucho evidentemente de plástico, porque estamos hablando de contenedor amarillo, pero por ejemplo, en el tema del vidrio, no sé, bueno, los porcentajes, no sé, de recuperación de este material, no sé cómo son, imagino que serán un poquito más esperanzadores. Ahora nos lo contarás. Y luego también, ¿por qué hay que hacer un proceso de romper ese vidrio que ya se ha fabricado para volver a fabricar otra cosa de vidrio que vamos a volver a utilizar? ¿Por qué no utilizar directamente ese vidrio que ya está hecho con esa forma y que se podría reutilizar infinitas veces? El problema que tenemos con el vidrio es ese, que en vez de optar por un modelo de reutilización de vidrio, hemos optado por un modelo de
vidrio de usar y tirar. Ujú. Ecovidrio nace un poquito después que Ecoembes, pero no mucho, y nace a la sombra de Ecoembes. Son las mismas empresas de distribución de producto envasado que dicen, bueno, pues cuando tengamos vidrio, ¿qué vamos a hacer? Para que no compita el material, Ujú. optan por que sea de usar y tirar. Las cifras no las podemos cuestionar tan fácilmente porque Ecovidrio, una de las cosas que hace bien es que es monomaterial, es un flujo monomaterial. Claro. Digamos que es más complicado establecer, ¿no?, esa auditoría que se hizo para las botellas de PET, que si estamos recuperando un porcentaje, pues sabemos que es en detrimento de otros materiales. Pero luego además Ecovidrio gestiona directamente muchos de los municipios, ¿no? En vez de trasladar el coste al ayuntamiento, lo que hace es pide permiso o en un convenio con el ayuntamiento, colocan ellos los contenedores, Mm. ellos se llevan los contenedores y los gestionan en plantas privadas, con lo cual no hay esa publicidad sobre los datos de entradas y salidas en las plantas de clasificación. Sí que es cierto que con algunos balances de materiales, pues se está empezando a ver que resulta que no, que los datos de Ecovidrio tienen las mismas pegas que tienen los de Ecoembes, ¿no? Que digo que pongo en el mercado una cantidad, pero en el mercado hay más cantidad de la que realmente estoy declarando. Esto Ujú. se intuye un poco por la cantidad de vidrio que entra en plantas de clasificación o en vertederos, ¿no? Pero como no tenemos el dato tampoco de cuántos están en el mercado, no sabemos realmente cuántos están reciclando. Asumimos como válido el dato de Ecovidrio y tenemos la esperanza de que funcione bien. Ujú. Pero como dices, lo sostenible sería reutilizar el vidrio. ¿Qué Ujú. ocurre? Que va en contra del modelo de negocio de las grandes envasadoras. Para que funcione muy bien un sistema de vidrio retornable y sea poco impactante en el entorno, lo ideal sería que funcionase en circuitos cortos, que el sitio donde se rellena el envase y donde se consume estén cerca. Ujú. Pasaba aquí en Madrid, por ejemplo, en Fuenlabrada. Había una planta de clasificación, una planta de refrescos muy importante. Entonces rellenaban ahí, venían a consumir a Madrid y los envases vacíos podían volver a esa planta. Claro. ¿Qué hace? Con el mismo camión que llevaba los envases, pues lo cogía de vuelta, ¿no? Y se Una podía. logística inversa, Ujú. ¿vale? ¿Qué hace? No sé si era con logística inversa o no, pero es el óptimo, Podría ¿no? ser, sí. Sería el óptimo. ¿Qué hace la marca de refrescos Coca-Cola que era titular de esta planta? Pues lo convierto en un centro logístico. ¿Por qué lo convierto en un centro logístico? Necesito mucho menos personal para operar un centro logístico que una planta embotelladora. Necesito muchísimo menos personal para operar un centro logístico que para lavar envases y Vale, revisarlos y ponerlos de nuevo en el mercado. vale. Entonces, cierro las pequeñas envasadoras que vea cerca de los grandes núcleos de consumo, me da igual que sea Coca-Cola, que sean cerveceras, que sea lo que sea, y centralizo la producción de mi producto en plantas muy, muy grandes, donde genero una gran cantidad y la transporto en un solo sentido hacia los centros de consumo. Ujú. Entonces me estoy ahorrando el coste de devolver esos envases para su reutilización en los centros de envasado y de procesar esos envases, porque ya los procesa otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tenemos vidrio retornable porque no le interesa a las grandes superficies de distribución de producto envasado. Cuando era muy fácil tener una logística inversa. Además, con el vidrio es muy evidente porque en los barrios lo hemos visto todo, ¿no? Sí. Que llega la caja de botellines y donde se quita un botellín lleno se mete uno vacío, ¿no? En hostelería ha funcionado bastante bien, pero ya ha metido mano Ecovidrio para decirles que no, que mejor al vidrio de usar y tirar, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y por qué? Yo estuve un par de años viviendo en Alemania, Uh-huh, porque allí sí que funciona este, uh-huh, este sistema de, como de retorno, ¿no? uh-huh. De este material. No sé por qué en algunos países funciona de esta manera y en España no. En Alemania funciona por muchos motivos, entre otras cosas porque la conciencia ambiental va de otra manera que aquí, ¿no? Aquí tenemos mucha conciencia ambiental porque dejamos las cosas en el contenedor amarillo. Allí tienen mucha conciencia ambiental y fue el país donde empezó a haber todo este movimiento contra los envases porque cogían y dejaban los envases en las cajas de los supermercados. Ujú. ¿Yo qué quiero comprar? Quiero comprar manzanas, no quiero comprar manzanas retractiladas. Claro. Quiero comprar cereales, no quiero comprar un plástico que me envuelve una caja en la que hay otro plástico y que dentro hay un producto que tal. Entonces lo que hacían los alemanes era, en vez de llevarse los envases a su casa y causarle un problema al ayuntamiento, decidieron causarle un problema a los centros comerciales. Entonces Claro. los centros comerciales dijeron, pues envase, o sea, SDDR, que puedan dejar los envases aquí vacíos una vez que han consumido lo que hay dentro, y producto retornable. También hay muchas fábricas de cerveza o muchas cervezas, por la tradición que tienen allí, que son pequeños productores y decidieron homologar los envases, aunque no todos de la misma manera, pero de forma que hay un pool de envases en el sistema y tú como envasador no sabes si estás utilizando tu envase o el envase de tu Claro. competencia. ¿Vale? Entonces ese tipo de acuerdos que han funcionado en otros países pues podrían funcionar perfectamente en España y podríamos tener un
un pool de envases que se utilizarán indistintamente por cualquier envasador, ¿no? Pero este tipo de cosas, pues aquí no han interesado. No han interesado a las grandes empresas, quiero decir, al consumidor. Al consumidor, sí, bueno. Realmente, bueno, al consumidor, si solo pensamos en consumir, nos da igual, ¿no? De hacerlo de una manera o de otra. Lo que pasa es que, bueno, al final también estamos pensando en la salud ambiental, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya para ir terminando, te quería preguntar, aunque me imagino que a lo mejor me comentas lo de húmedo y seco, pero te quería preguntar qué sería para ti cómo se podría gestionar estos residuos de una mejor manera, una alternativa a lo que estamos viviendo. Claro, yo creo que la clave está en, como has mencionado el ejemplo alemán, pues lo traigo encima de la mesa, el sistema de depósito, de devolución y retorno, ¿no? Con envases que se puedan devolver en los establecimientos comerciales, con lo cual ahorramos un montón de coste de recogida a los ayuntamientos. También de plástico, ¿no? Sí, de plástico, sobre todo de plástico, vale para todos. De hecho, el SDR sería muy bueno si fuese reutilizable, o sea, porque si fuese ya con vidrio reutilizable, nos ahorrábamos un montón de residuos en un montón de categorías de producto y tendríamos esos envases que se pueden reutilizar muchas veces, ¿no? Con lo cual el impacto ambiental y el impacto a la salud global sería mucho menor, ¿no? Un vidrio, además, cuando se rompe, si no lo gestiono bien, es un material inerte, no me afecta a la salud. Además, no es sospechoso de transferir sustancias al producto envasado, que sí ocurre con el plástico, ¿no? O con el aluminio, que necesita una capa de plástico para que el aluminio, que es neurotóxico, no pase al alimento o a la bebida que tiene dentro. Y esa capa de plástico pues libera bifenoles y libera otras sustancias de efecto endocrino que nos están afectando y nos están causando problemas de salud, ¿no? Entonces, sistemas de devolución y retorno para envases de usar y tirar, y también para sistemas de reutilización de envases de vidrio. Sería lo ideal. ¿Cómo conseguimos con eso? Pues que los que sí se reciclan, los envases que sí se reciclen mucho más, ¿no? Hasta ahora estamos hablando de eso, de cifras en las que estamos camuflando los que se reciclan con los que no, y nos queda una cifra un poco triste. Pues a lo mejor conseguir una cifra más alegre, de un 80 o un 90% para esas latas, para esas botellas, pondría de manifiesto que eso sí es un poquito más sostenible que los monodosis y esos otros envases complejos, el brick o otros envases que no se pueden recuperar. Esos tendrían que ir a un contenedor que ya sí no tendría sentido que fuese de envases, sería un contenedor de materiales donde no habría dudas. Todo lo que no sea orgánico iría ahí. No tendríamos que pensar esto al amarillo, Claro. al naranja, al gris. Sería ¿Dónde como el tiro esto? restos, ¿no? Sí, sería un resto, pero lo podríamos llamar de materiales. Y un orgánico, porque eso está obligado por normativa europea, y además es el 40% en peso de toda la basura que generamos, ¿no? Si yo separo la materia orgánica de todo lo demás, la puedo utilizar para hacer compost, Claro. para hacer biogás, para un montón de aplicaciones muy interesantes que además reducen la huella de carbono de las ciudades y de las personas, ¿no? Si mi basura orgánica se hace compost y eso va a una enmienda orgánica, el suelo retiene CO2, ¿no? Estoy participando en esa regeneración, ¿no? En esos procesos regenerativos que tanto están poniéndose de moda ahora. Pero si la cojo mezclada con los restos, pues no se puede hacer nada con esa materia orgánica. Claro. Entonces, al final, pues vuelve a un vertedero, genera metano, emisiones de efecto invernadero. Entonces, yo optaría por eso. Todo lo que pueda ser fuera del plástico, mejor. Todo lo que pueda ser reutilizable, mucho mejor. Y siempre que se pueda, devolver en el establecimiento comercial. Porque así evitamos costes en la recogida a los ayuntamientos. ¿Problema que hay ahí? Pues el consumo fuera del hogar, ¿no? Las marcas se han esforzado mucho porque tú vayas con tu latita al parque, con que vayas de excursión con la bolsita de patatas y ese tipo de cosas. Entonces, esas estrategias comerciales que nos están imponiendo las marcas, antes ibas tú con tu tartera y tu tortilla, o tu tartera y tu bocata de lomo, ¿no? No ibas con patatas y snacks y un montón de cosas, ¿no? Si quieres llevar frutos secos, no pasa nada porque lo lleves en un tarro de vidrio en una mochila que te aguanta todo el día y luego lo puedes reutilizar para otro montón de cosas, ¿no? Entonces, ese esfuerzo comercial que han hecho las empresas durante estos últimos 30 años, sobre todo, pues se les vendría abajo. Pero es el modelo de negocio que tienen y es un modelo de negocio insostenible que nos están comprometiendo ambientalmente, pero sobre todo en términos de salud. Claro. Bueno, yo creo que tenemos muchísima información aquí. Bueno, ya para ir terminando, dejaremos toda la información de Alberto en la descripción del vídeo. Si hay alguna pregunta que quede por ahí, que a lo mejor a mí se me haya escapado, pues la pueden dejar también en los comentarios y yo te las traslado o tú puedes verlas también en el vídeo. La sorpresa que os comentaba al principio es que haremos un sorteo de 2 de los libros de Alberto.
para, bueno, pues aquellas personas que comentéis esta entrevista y que, bueno, pues nos pongáis qué cosas habéis aprendido, que yo creo que son muchas. Así que, bueno, podéis dejarnos ahí, pues, qué cosas os han sorprendido, qué cosas han sido nuevas para vosotros. Yo, desde luego, eso, leyendo el libro, y ya te lo comentaba antes fuera de cámaras, que aunque me cabreé mucho leyéndolo, aprendí muchísimo porque había mucha información que, bueno, pues que está ahí un poco oculta a veces, ¿no? Y que creo que es algo bueno, que merece mucho la pena leer y mucho la pena también conversar con otras personas, ¿no? Que esté en las mesas, que esté en las conversaciones de mesa, ¿no? Así que bueno, eso, que lo recomiendo un montón. Ya sabéis, si queréis eso, pues ganaros un libro de estos, dejáis un comentario con las cosas que hayáis aprendido y entre los comentarios pues sorteamos un par de libros de estos. Bueno, nada, pues me queda darte las gracias por tu tiempo, que ha sido un auténtico placer. Y lo dicho, que aprendo muchísimo con tu trabajo. Animo también a todo el mundo a que vaya a leer tu blog, Productor de Sostenibilidad, que bueno, ahí tienes un montón de entradas, que hay mucha más información por si quieren investigar más sobre este tema, ¿no? Tanto con el libro como con tu blog, pues yo creo que ahí hay mucha información para, bueno, pues para aprender realmente. Así que nada, eso, darte las gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Anaís, por contar conmigo y por sumarme en esta aventura, que espero que tengas muchos éxitos y que realmente pues eso sirva para concienciar sobre estos problemas y que lleguen a muchas conversaciones, que es de lo que se trata. Ojalá que sí. Pues nada, a los oyentes también muchas gracias por estar al otro lado y por escucharnos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias.